Hoy vamos a adentrarnos en uno de los conflictos más decisivos y la verdad más trágicos del siglo XX, la Guerra Civil Española. Una guerra que, literalmente, partió un país en dos y cuyas cicatrices, aún se sienten hoy en día. Todo empieza en julio de 1936. Lo que se había planeado como un golpe militar fulminante, cosa de días para tomar el control de España, fracasa. Y de ese fracaso, de ese error de cálculo, nace el horror. Una brutal guerra de 3 años que lo cambiaría absolutamente todo. Así que vamos a ver esa primera fase. ¿Cómo es posible que un plan que parecía tan medido, tan calculado, acabase de la peor manera posible, arrastrando a toda una nación al abismo? El plan, orquestado por el general Mola, era, sobre el papel, bastante claro: un levantamiento militar rápido y perfectamente coordinado por todo el país. La idea era que las columnas militares avanzaran sobre Madrid y otras ciudades clave, y que la victoria fuera casi instantánea, con muy poca resistencia. Pero claro, la realidad fue otra muy distinta. El golpe solo triunfó en algunas zonas, lo que provocó una fractura territorial devastadora. Como se puede ver aquí, España quedó partida en dos bandos irreconciliables. Por un lado, los sublevados, que se autodenominaron nacionales; por otro, los que permanecieron leales al gobierno de la República. En ese momento la guerra ya era inevitable. Para poder seguir el hilo de un conflicto tan complejo, lo mejor es dividirlo en 4 fases clave. Primero, la Guerra de Movimientos de 1936. Luego, la Guerra Larga de 1937. Entramos después en las Batallas Sangrientas de 1938. Y finalmente, la Ofensiva Final, que acabó con todo en 1939. Vale, pero ¿quiénes eran exactamente los que luchaban? ¿Qué ideas defendían? Vamos a ver quiénes componían cada una de esas dos Españas. En el bando republicano teníamos una coalición muy diversa, la verdad. Socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos, todos unidos, en principio, para defender al gobierno que había sido elegido democráticamente. Enfrente, en el bando nacional, una alianza de altos mandos del ejército, monárquicos como los carlistas y fascistas de la Falange. Su objetivo, un nuevo orden autoritario. Pero a ver, ¿fue esta una guerra puramente española? La respuesta es un no rotundo. Para nada. La guerra se convirtió casi de inmediato en un campo de pruebas para las grandes potencias europeas. El bando nacional recibió un apoyo masivo y sobre todo decisivo de la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler, que vieron la oportunidad perfecta para probar su armamento y sus tácticas de guerra. Por su parte, los republicanos contaron con el apoyo más limitado de la Unión Soviética y de las famosas brigadas internacionales. Y con este panorama nos metemos de lleno en el corazón del conflicto, una brutal guerra de desgaste. Vamos a seguir cómo fueron cambiando los frentes año a año. En 1936, después de unos avances iniciales muy rápidos, las tropas nacionales llegaron a las puertas de Madrid, y ahí fueron frenadas en seco. La defensa de la capital fue increíblemente feroz, y lo que se esperaba que fuera una conquista rápida se convirtió en un estancamiento sangriento. Al ver que Madrid no caía, en 1937 el bando nacional cambió de estrategia. Se centraron en conquistar toda la franja industrial del norte, que era vital para la República. Y fue ese año, en abril, cuando ocurrió el infame bombardeo de Guernica, un acto de terror que conmocionó al mundo entero. 1938 fue, sin duda, el año decisivo de la guerra. Las fuerzas nacionales consiguieron un avance estratégico clave. Llegaron al Mediterráneo. ¿Y qué significó esto? Pues que partieron el territorio republicano en dos. Cataluña, uno de los grandes bastiones republicanos, quedó completamente aislada del resto, lo que debilitó de forma fatal su capacidad para resistir. El punto álgido de ese año tan terrible fue la Batalla del Ebro. Fue la batalla más grande y sangrienta de toda la guerra. El resultado, con más de 50.000 muertos, fue una derrota catastrófica para la República, que quemó allí literalmente sus últimas reservas de hombres y material. A partir de ese momento, la suerte estaba echada. El final era solo cuestión de tiempo. Vamos a ver cómo se produjo el colapso definitivo de la República. A principios de 1939, ya sin apenas capacidad de respuesta republicana, los nacionales lanzaron la ofensiva final sobre Cataluña. La caída de Barcelona, el 26 de enero, fue el golpe de gracia. El gobierno republicano no tuvo más remedio que marchar al exilio. Ya en marzo de 1939, con una república completamente desmoronada, también por sus propias divisiones internas, las tropas nacionales entraron en Madrid, esta vez sin encontrar apenas resistencia. El 1 de abril de 1939 se declaró oficialmente el fin de la guerra.
Pero el fin de los combates no trajo la paz. Trajo una factura terrible que España pagaría durante las siguientes décadas. Las consecuencias fueron sencillamente devastadoras. Hablamos de cientos de miles de víctimas, de un país económicamente en ruinas, del exilio forzoso de 500.000 de personas y de un largo aislamiento internacional bajo la dictadura que vino después. 750.000. Esa es la cifra que se estima de víctimas. Y no hablamos solo de caídos en combate, sino también de asesinados en la retaguardia y de todos los que murieron por hambre y enfermedades. Es un número que habla por sí solo. Porque las heridas de una guerra civil, y más de una como esta, no cicatrizan en años, sino en generaciones. Y nos deja una reflexión final. ¿Cuál es el verdadero precio de una victoria que le cuesta a un país su propio futuro?